6:35. Yo siempre destaco la elegancia de quienes me visitan con este aspecto impecable de Luis Eduardo Martínez, mi primer invitado de hoy, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, representante del Estado Aragua, rector de la Universidad Tecnológica del Centro Unitec. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, bien contento de estar contigo y con los miles y miles que nos oyen. Oye, seguro que sí. Mira, ya tiene fecha la conferencia convocada por Gustavo Petro. No se descarta que incluso Nicolás Maduro haga presencia. No sabemos si finalmente Estados Unidos estará presente. Ya sabremos, digamos, en el desgranamiento de esta información, quiénes serán definitivamente los que estén allí. Pero ¿cómo concibes tú esta idea y este aporte? Te pongo un ejemplo. La semana pasada en esa silla Vicente Díaz decía que lo importante de esta conferencia es que no es un esfuerzo paralelo a México, sino que va en el mismo carril de México y que busca, retome la fuerza lo que se estuvo intentando en México. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo en que cualquier iniciativa de diálogo que se adelante y sea exitosa será buena para Venezuela. La conferencia de Bogotá, porque ese es el formato que se ha planteado, los diálogos de México, los diálogos de la Quinta Nauco, y lo menciono así porque esa vieja casona caraqueña es escenario frecuentemente de reuniones entre sectores de la oposición y el gobierno, si bien la casi totalidad de ellos no se hacen público. Los diálogos que se realizan con distintos sectores de la vida nacional, con el Parlamento como base, han venido configurando una situación que debería permitirnos de una vez por todas salir de esta permacrisis en paz, que es como tenemos la obligación, quienes nos duele Venezuela, de lograrlo. De tal manera que la iniciativa del presidente Petro, desde el primer día, desde las primeras horas, yo diría incluso, la aplaudimos. Cuando el presidente estuvo en Venezuela, el presidente Petro, horas después el país de España reflejó una información de que a raíz de esa reunión con el presidente Maduro, el presidente Petro formalizaría la convocatoria de una conferencia. Y yo insisto en el modo conferencia porque eso permite una mayor inclusión. Las declaraciones ayer del canciller colombiano muestran que nos movemos en ese sentido. Bueno, no sé si es una... Me estoy autotubeando, como dirían por ahí, pero al salir de aquí tengo previsto pasar por la Embajada de Colombia en solicitud de una reunión formal con el embajador Benedetti. Nosotros la semana antepasada le hicimos llegar una carta al presidente Petro, diputados de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, en la cual le señalábamos que la conferencia sería exitosa si era inclusiva, si estaban todos los sectores de la oposición y si estaban además los empresarios, representantes de los medios de comunicación, iglesias, academias. Ayer la declaración del canciller colombiano nos llenó de mucho optimismo porque él habla de que estarían presentes todas, el término que utilizó fue las aristas de la oposición venezolana. Por lo demás, si como en efecto ayer también el Departamento de Estado americano adelantó, está presente el propio secretario Blinken, eso sería un avance importantísimo porque demostraría que otra vez estamos en la agenda de no solamente Colombia-Venezuela, sino también en la agenda americana y de la Unión Europea para ver si salimos de esta problemática tan compleja que enfrentamos. Yo esta mañana creo que erróneamente yo decía que este 25 de abril, la fecha fijada es la semana que viene. Creo no, que es es la 25 otra. de mayo. Ah, yo pensé que era 25 de mayo. Sí. Ok, 25 de mayo. Es decir, que todavía estamos a tiempo de definir una serie de cuestiones vinculadas, que no es cualquier cosa. Hay experiencias fundamentalmente en África, de conferencias de esa naturaleza, en Namibia, en Zimbabue, pero han demostrado a lo largo del tiempo que ese tipo de formatos son mucho más exitosos que formatos que sean excluyentes. Fíjate, hablando de inclusión y de exclusión, en primer lugar yo te quiero agradecer como parte de un medio de comunicación, como un comunicador, tu franqueza, oye, que tú hables con esa responsabilidad y que le aportes incluso un carácter innovador, hasta de primicia, que tú nos digas, mira, en la Quinta Nauco hay constantes reuniones. Es decir, que tú expreses lo que muchos suponemos, que el diálogo quizás no se ha detenido,
que el diálogo se desarrolla en distintos escenarios simultáneamente, aunque no se haga público, ¿es correcto? Eduardo, yo, bueno, cuando cursé hace algún tiempo atrás un MBA en Estados Unidos, una de las materias que vi fue teoría de negociaciones, y de las cosas que nunca olvido es que se nos insistía que cuando se negocian problemas complejos, el hacerlos en el escenario público es absolutamente inconveniente, que buena parte de los logros en cualquier negociación compleja parte del hecho de que pueda hacerse de bajo perfil, de tal manera de ir avanzando, y solo cuando hay avances significativos entonces se hacen públicos. ¿Tú te acuerdas incluso fotos de algunos encuentros, entonces que Capriles le daba la mano a Maduro, que si se rió, que si no se rió? Bachelet cuando estaba aquí reuniéndose con el gobierno, la oposición, que con este estuvo serio. Oye, hasta en esas, con el perdón y el respeto, hasta en esas cosas la gente se fija. Es increíble. Sí, pero bueno, hay mucha sensibilidad. Una reflexión que hace apenas unos minutos compartía con Pedro Leal, un destacado comunicador social que trabaja conmigo, y reflexionaba con él porque anoche mismo reflexionaba con mi esposa, que también es una activista, y le decía que me angustiaba cómo empiezan a exacerbarse los odios. Y con odios no es posible construir un país, con odios no es posible reconstruir, que es el término correcto, a Venezuela. La confrontación se demostró durante mucho tiempo, muchos años atrás. Por ahí no se avanza, absolutamente, ¿no? Una manera segura de fracasar. Cualquier pequeño incidente se convierte, o cualquier evento, un saludo, una sonrisa, en un motivo que fundamentalmente algunos presas del radicalismo entonces lo conviertan en una forma de ataque, de agresión. Lo convierten en tendencia, además, entre comillas. Sí, sí. Mira, Luis Eduardo, de aquí entonces al 25 de mayo tendremos más información y habrá afinación yo creo de que los lo más invitados. Importante... ¿Qué crees tú debe trabajarse de aquí a esa fecha, incluso con los invitados, con quienes estén presentes allí, no solamente de Venezuela, en el formato que se ha escogido, incluso con un carácter global, universal? Falta muchísima información y seguramente tú lo acabas de afirmar, en los próximos días se irá afinando. Y no solamente falta información, yo estoy convencido, de acuerdo a, también a comunicaciones informales que hemos sostenido, que buena parte de lo que sería el esquema de la conferencia, incluso de la agenda, aún está por definirse. Es decir, hay que trabajar mucho. ¿Cuáles son los grandes puntos en la agenda para ti? Para mí. Eso hay que retomarlo permanentemente. Para mí no tengo son? Ninguna duda, y lo he dicho pública y privadamente. La economía es el primer punto. La inclusión social es el segundo punto. El tercer punto, las garantías electorales. Lo que no puede hacer convertir las elecciones presidenciales que están previstas para el 2024 en el eje referente de cualquier discusión. Porque bueno, ya está prevista la fecha. Ayer nada más estuve, y otra vez, fue una reunión privada, pero con distintos factores de la oposición venezolana, de todos signos, de las oposiciones, para decirlo así, muy cordial, muy buena. Entonces, alguien de los que estaba allí, que ha tenido una destacada trayectoria como autoridad electoral, decía, mire, el seguir hablando en términos genéricos de condiciones para las elecciones no nos va a llevar a nada. Bueno, tenemos que incluso de cara a esa conferencia hacer un listado, que es una condición, que le levanten la inhabilitación a los inhabilitados, que los puntos rojos se alejen en vez de estar a 50 metros, 100 metros, que se le dé libre acceso a los candidatos a los medios de comunicación. Pero el voto en el exterior. El voto en el exterior, pero no se puede abrir ese debate sobre la base de un genérico. Condiciones, bueno, siempre habrá cuestionamiento a cualquier proceso electoral. Y si no, pregúnteselo al presidente Donald Trump, que todavía a estas alturas del juego, a punto de volver a ser precandidato o candidato del Partido Republicano, dice que en la anterior elección le hicieron trampa, en el sistema electoral supuestamente más transparente del mundo. Entonces, pero para mí, reitero, la prioridad es lo económico. El venezolano no resiste 22 meses, que es lo que media hasta las elecciones, y 23, 24 meses hasta lo que sería un eventual cambio de gobierno si se produjera. La actual situación económica, ¿cómo aguanta? Lo económico y lo social, lo económico y lo social está directamente vinculado y depende de las sanciones. Sí, no tengas ninguna duda, porque hay sanciones que pegan directamente, y la más evidente
es la que se aplican sobre el sector petrolero. El presupuesto de Venezuela, para ponerlo en números que entendamos todos, de este año aprobado fueron 170.000 millones de bolívares. De esos, unos 30.000 millones de bolívares son por concepto de endeudamiento, la denominada ley Paraguas. Esos 30.000 millones de bolívares, que es un porcentaje importante, 20% aproximadamente de los ingresos que debería tener la República, no tienen ninguna posibilidad de ingresar mientras no se levanten las sanciones, porque ninguno de los entes multilaterales le va a prestar a Venezuela. Bueno, ni los entes multilaterales ni ningún inversionista privado importante. Luego tienes entonces unos 130.000, 140.000 millones de bolívares que quedan. De esos 140.000 millones de bolívares, 107.000 millones de bolívares, es decir, el 82.7% es ingresos provenientes de la venta de petróleo. Entonces, mientras se sigan aplicando sanciones sobre la industria petrolera, obligados a vender petróleo a descuento, a pagar una comisión altísima por bancarizar lo que te cancelan en efectivo, la República seguirá teniendo un gravísimo problema de ingresos. Y es toda una dinámica, porque el factor fundamental de la activación de la economía venezolana, no hay dudas, a pesar de todo lo que digan, que sigue siendo el petróleo y sigue siendo el Estado venezolano. Luis Eduardo, se agotó el tiempo. Yo creo que hay que hablarle al país con sensatez. Tú has manejado unos números con un interés didáctico y yo creo que tenemos todos que estar pendientes de ese enfoque. Yo como venezolano, tú sabes que me encantaría que en todo escenario de diálogo se nos dijera a cuánto suma o a cuánto llega la cantidad de dinero de los venezolanos bloqueados en el exterior. Una vez Nicolás Maduro dijo, si mal no recuerdo, 30.000 millones de dólares. En estos días vino Stalin González, le hice el planteamiento y me dijo, no, son como 11.000. Chico, no bueno, son conchas de ajo. 11.000 o 30.000 es mucho dinero. Las cuentas que yo tengo, y si tuviéramos tiempo las desgranar aquí, son 23.000 millones de dólares. De pero eso es una discusión. Pero te repito, Eduardo, 11 o 23 o 30 o los que sean, es muchísimo dinero. Claro, o los que sean. Pero esa cuenta, así como lo hace quien tiene una bodeguita, oye, esa cuenta se debe explicar ante el conocimiento público, porque esos recursos, como se lo dije a Stalin, no son ni del gobierno ni de la oposición, son de todos los venezolanos. Hay muchas necesidades y eso es parte de las discusiones. Yo al terminar el programa te puedo mandar vía Pedro Leal los estados financieros del Banco Central ad hoc que retienen, de acuerdo a esos estados financieros que publicaron hace apenas unas semanas atrás, obligados como están por los reguladores americanos, 2.150 millones de dólares. Eso es dinero. Claro. Te puedo mandar no son también conchas de ajo. Mira, sobre lo que el tiempo. Sobre el rendimiento de Citgo de este año 2022. Bueno, mucho dinero por eso. Y eso hay que manejarlo públicamente, en el debate, eso en la discusión. Tuyo, mío, de todos los que nos escuchan. Bueno, así es. De todos los venezolanos. Es la idea, ¿no? Es la idea, sí, señor. Bueno, hasta pronto. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Volveremos.